Aunque perdido esté y no encuentre dónde ir, aunque he caído y en la mentira me escondí, vienes desde tu trono a recogerme y muestras tu amor que me sostiene. Tómame y envuélveme a tu corazón. No quiero irme de aquí, te pertenezco a ti. Cúbreme y sana todo mi interior. Revísteme de ti, revísteme de ti. Ahora soy libre, tu sangre limpia toda herida. Si hoy puedo verte, es por tu gracia inmerecida. Vienes desde tu trono a recogerme y muestras tu amor que me sostiene. Vienes desde tu trono a recogerme y muestras tu amor que me sostiene. Tómame y envuélveme a tu corazón. No quiero irme de aquí, te pertenezco a ti. Cúbreme y sana todo mi interior. Revísteme de ti, revísteme de ti. Tú me rescatas, me vuelves a ese lugar donde me cuidas, donde me das seguridad, donde hallo vida y es donde puedo descansar. Tú me rescatas, me vuelves a ese lugar donde me cuidas, donde me das seguridad, donde hallo vida y es donde puedo descansar. Tómame y envuélveme a tu corazón. No quiero irme de aquí, te pertenezco a ti. Cúbreme y sana todo mi interior. Revísteme de ti, revísteme de ti. Vienes desde tu trono a recogerme y muestras tu amor que me sostiene. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré.
parar. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Reino en la tierra se verá, con tu esperanza la creación alumbrará. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, a Jesús seguiré. A Jesús
Buenas noches, amigos, hermanos queridos de la Iglesia Bíblica Fundamental, aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales también. Es un gozo que podamos compartir la palabra del Señor. Esperamos que este estudio en los hogares sea de gran bendición a cada uno de los participantes y aprovecho para exhortar, animar a aquellos que todavía no están reuniéndose en un hogar para compartir con otros a la palabra del Señor. Estos estudios están siendo de bastante bendición a aquellos que sí están participando. En esta noche quisiera comenzar con una pregunta. Ya sea en tu trabajo o en tu escuela, ¿quién es la persona que determina qué es lo que se debe hacer? ¿Será el supervisor? ¿Será el jefe? ¿Será el director? ¿O quizás el gerente? ¿Quién es el que determina eso? Y también, en última instancia, ¿quién es el que está arriba de esos que tenga como digamos la última palabra, ya sea en el trabajo o en la escuela? Y seguramente será el presidente de la escuela o el dueño del negocio. ¿Por qué? Porque estas dos personas son los que diríamos tienen la máxima autoridad, son los que tienen lo que llamamos la señoría, el estatus más alto en la compañía o en la escuela. Si tienes un gerente, probablemente sea él. Pero cuando las cosas no se pueden resolver a ese nivel y tienes que ir a la última persona, o puede ser el dueño de la compañía, o puede ser el presidente de la escuela. Pero ¿qué pasaría si tú decides no obedecer lo que el dueño de la compañía manda o lo que el presidente de la escuela manda? ¿Qué sucedería? Si es un jefe estricto, me imagino que la primera acción es despedirte, expulsarte de la escuela en algún caso. Cuando aplicamos estas cuestiones al asunto espiritual, tenemos que reconocer que la máxima autoridad, el que está arriba de todos, el que tiene el señorío, no es el pastor, no es el cura, no es el maestro de la escuela dominical, no es el papa. El señorío, espiritualmente hablando, le pertenece solamente a una persona: el Señor Jesucristo. Él es quien tiene la máxima autoridad espiritual. Y la otra pregunta que haría es, ¿por qué debemos de obedecer al Señor Jesucristo? Y la respuesta general es, Jesucristo es quien tiene el señorío o la máxima autoridad. Cuando leemos en Mateo capítulo 16, un pasaje bastante largo, que a propósito no lo he puesto en la pantalla para que tú me acompañes leyéndolo. Así que te animo a que abras tu Biblia y vayas al capítulo 16 de Mateo. Y esta noche voy a leer desde el verso 13 hasta el verso 28. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Y esta noche yo quiero presentarte esta pregunta a ti.
¿quién dices tú que es Jesús? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces Jesús ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. No lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose, él dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues ¿qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. La primera porción de este pasaje definitivamente nos habla de el señorío de Jesús. Y cuando hicimos la pregunta ¿por qué debemos obedecer al Señor Jesucristo?, la primera respuesta que podríamos sacar de acá es de que decimos que Él es nuestro Rey. Les preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y la respuesta de Pedro fue, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Comencemos con entender el significado y el uso de la palabra Cristo. Para empezar, Cristo es una transliteración del griego Christos, y Christos es la traducción de la palabra hebrea Mesías. Ahora, Cristo definitivamente significa uno que ha sido ungido. Y el Cristo, con el artículo, es el que ha sido ungido, hablando específicamente de una persona. Si vamos al hebreo, Mesías es traducido como designado por Dios y también traducido como el esperado. O sea que cualquiera de las dos acepciones que tomemos, ya sea la hebrea o la griega, estamos hablando de aquel que ha sido el que hemos estado esperando, aquel que tiene la unción, el designado por Dios, ungido. En el Antiguo Testamento, tanto los reyes como el sumo sacerdote eran ungidos con aceite en su cabeza como una señal de que ellos eran los designados por Dios. En el caso de nuestro Señor Jesús, Jesús es el Rey de Reyes
Jesús es el Señor de señores. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Por eso a Él se le aplica el término el ungido. Ungido como rey, ungido como sacerdote y ungido también como profeta. Si decimos que Él es nuestro rey, eso implica que nosotros estamos comprometidos con lo que decimos. Tenemos ese compromiso sobre nuestros hombros. Si decimos que somos responsables de todo lo que decimos y estamos diciendo que Él es el Señor, estamos reconociendo que Él tiene el señorío o la máxima autoridad sobre nuestras vidas. El verso 15, cuando ellos respondieron, unos dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, etcétera, etcétera, Jesús fue directo con ellos. Lo que importa no es lo que opinen los demás. Quiero escuchar de ustedes. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y si la pregunta se te hace a ti, ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Es simplemente un maestro? ¿Es simplemente un buen ejemplo de conducta? ¿O es realmente el Rey y Señor de tu vida? Y si me dices que Él es el Rey y Señor de tu vida, entonces tienes que obedecerle. Es muy raro que un creyente no declare a Jesús como su Señor, porque eso sería negarlo. Pero tristemente, para muchos de esos que dicen que Jesús es su Señor, sus palabras están muy alejadas de la realidad. No le obedecen, no se someten a Él. Y como dijo el Señor en el Evangelio según San Lucas, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Si tú acabas de responder que Jesús es tu Señor, ¿por qué no haces lo que el Señor o la máxima autoridad dice? Cuando tú dices, Él es mi Señor, estás reconociéndole como tu dueño, como tu amo. Y reconocer a Jesús como el Señor de tu vida es una bendición. Cuando Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o sea, tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente, Jesús pronunció una bendición sobre Pedro. En el verso 17, cuando escucha las palabras de Pedro, el Señor le dice, bendecido, dichoso, feliz, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El hecho que has reconocido que yo soy tu Señor por la revelación divina, eso trae sobre ti, Pedro, una bendición. Ahora, si Él es el amo, Jesús es el amo, si Jesús es el dueño, si Jesús es el Señor, entonces, lógicamente, podemos pensar que es Él decide lo que se va a hacer. Como cuando te pregunté, ¿quién es el que tiene la última palabra en tu compañía? El que tiene el señorío. En la compañía de Jesús, en la compañía espiritual, si Él es el Señor, Él decide lo que se va a hacer. Y le dijo también el Señor Jesús, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y les ordenó que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Estos 3 versos que acabamos de leer y que tienes en la pantalla muestran 2 decisiones y una orden. ¿Cuáles son las decisiones? Primero, el Señor dice, edificaré mi iglesia. Primera decisión. Segunda decisión, te daré las llaves del reino. Y entonces viene la orden. Si reconocen que yo soy el Señor, yo voy a edificar la iglesia. Si reconocen que yo soy el Señor, les mando que en este momento no le digan a nadie que yo soy el Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué no quería que se revelara su identidad todavía? Porque no era el momento adecuado para hacerlo. Habían otras cosas que el Señor tenía que hacer antes de darse a conocer como el ungido o el designado por Dios. Ahora vamos a tomar los siguientes 15 minutos para aplicar estas verdades a nuestra propia vida, y lo vamos a hacer contestando a las siguientes preguntas. Siempre una pregunta a la vez hasta que hayamos cubierto las 4. Primero, ¿quién es Jesús para ti? Piénsalo muy bien. Ten cuidado de lo que vas a decir, porque recuerda que eres responsable de todo lo que dices. Segundo, ¿le obedeces en todo? Y si no le obedeces en todo, ¿cuál es la excusa que usas para no obedecerle en algunas áreas? Tercera pregunta. ¿Cómo crees que Jesús verá tu desobediencia, especialmente después de que has respondido a la pregunta número 1? Y cuarto, ¿cómo crees que aquellos que saben que eres cristiano te catalogan por tu desobediencia? ¿Cómo te verán? ¿Te verán como un hipócrita? ¿Un mentiroso? ¿Una persona débil? ¿O simplemente alguien que posa como lo que no es? Entonces vamos a responder estas preguntas. Inmediatamente después vamos a tomar nuestro acostumbrado receso de 5 minutos para hacer lo que tengamos que hacer, y entonces regresamos.
atraído a tu corazón, sin importar cuán lejos pude irme de ti, y fuiste por mí, me recogiste con lazos de amor. Oh, solo tu voz despertó el fuego en mi interior. Yo te amaré con cada parte de mi ser, cada día yo me entregaré de tus brazos, Dios, no me quiero apartar, tuyo seré. Tu corazón late por mí, alzo mi voz como ofrenda hacia ti. Mi deseo es enamorarme más. Yo te amaré. Sostienes mi mano en cada tormenta, y en medio de la aflicción, tu palabra es mi fortaleza. Tú me sostienes cuando débil soy, tu espíritu es mi guía, tu cruz es mi pasión. Yo te amaré con cada parte de mi ser, cada día yo me entregaré de tus brazos, Dios, no me quiero apartar, tuyo seré. Tu corazón late por mí, alzo mi voz como ofrenda hacia ti. Mi deseo es enamorarme más. Yo te amaré. Dime cómo no de amarte, si mi vida hiciste arte. Rompiste toda mi cadena, me diste perdón en vez de rechazarme. Tu amor no es este mundo, no se compara en ninguno. Nunca abandona, siempre llega a tiempo en el momento oportuno. Nadie en este mundo se puede comparar con tu amor, tu perdón y tu fidelidad. Eres la luz que alumbra en la oscuridad. Cuando éramos cautivos, trajiste libertad. Te amaré con cada parte de mi ser, cada día yo me entregaré de tus brazos, Dios, no me quiero apartar, tuyo seré. Tu corazón late por mí, alzo mi voz como ofrenda hacia ti. Mi deseo es enamorarme más. Yo te amaré. Yo te amaré. Yo te amaré. Bueno, ya que estamos de regreso, tenemos que recordar que Jesús, el Señor, no simplemente nos manda a obedecer, sino que Él nos enseña con el ejemplo. Jesús nos dio a nosotros como sus seguidores el ejemplo de obediencia. Desde este momento en que ellos le reconocieron como el Cristo,
les declaró el propósito para el cual Él había venido. Les dijo: yo he venido a morir crucificado y a resucitar al tercer día. La noticia fue fuerte para Pedro. Le impactó de tal manera que Pedro, en su falta de entendimiento de lo que el Señor acababa de decir, no quería que su maestro o su Señor sufriera. Y Pedro trató de impedirlo. Dice el verso 22 y 23, que le tomó a un lado, tomándolo aparte, dice: Pedro reprendió al Señor y le dijo: no lo permita Dios, Señor, que eso nunca te acontezca. Pero volviéndose el Señor le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro no había entendido que esa era la voluntad del Padre y que Jesús, como el Hijo, estaba determinado a obedecer la voluntad de su Padre. Y ese es un ejemplo para nosotros. Él nos dio el ejemplo de que así como Él obedeció al Padre, nosotros debemos de obedecerle a Él si es que Él es nuestro Señor. Y en ese ejemplo de obediencia, Jesús nos enseñó la importancia de la obediencia a pesar de lo doloroso que sería para Él. La verdad es esta: ninguno de los discípulos podía entender a cabalidad lo doloroso de la crucifixión porque nunca la habían experimentado. Pero Jesús en su divinidad sí lo sabía. Como hombre, o sea, en su humanidad, Jesús no hubiera querido enfrentar ese sufrimiento. Sabía que habría de ser cruento. Al punto que antes de que lo arrestaran para llevarlo a la crucifixión, fue al huerto del Getsemaní, se apartó de los discípulos para orar, se puso de rodillas frente a una piedra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vemos la disposición de Jesús, que aunque esto va a ser doloroso, que tu voluntad sea la que yo haga. Jesús estaba determinado a obedecer, aunque el dolor que los azotes podrían ocasionarle, que la crucifixión pudiera causarle. Él había decidido: yo voy a obedecer, voy a someterme al señorío del Padre, como hombre, por supuesto. Pero vemos que en la obediencia de Jesús y en el ejemplo, Él nos muestra que a pesar de lo doloroso, Él estaba aún dispuesto a ir más allá del dolor. Jesús estaba dispuesto a morir si era necesario para obedecer. Y aquí hay algo muy importante. Lo más preciado que cualquier persona tiene es la vida. Y el hombre hace cualquier cosa para no perderla. El hombre está dispuesto a gastar una fortuna, el hombre está dispuesto a dar cualquier cosa a cambio para no perder la vida. En el caso de Jesús, nos damos cuenta que Él obedeció a costa de su vida. No quiso salvarla. Y cuando vemos la carta del apóstol Pablo a los
a los filipenses nos recuerda la obediencia de Jesús yendo a la cruz. Cuando dice que el Señor, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la última parte del capítulo que estamos leyendo, después de haberle dicho lo que sucedería en Jerusalén acerca de su sufrimiento, Jesús les hace ver a los discípulos lo que les costaría si ellos decidían seguirle. Jesús quiere que quede bien en claro: este es el costo de decir que yo soy tu Señor, que tú eres mi discípulo. Y en esa última porción, primero les hace ver que un discípulo no hace lo que quiere. En el verso 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. ¿Qué significa esto de negarse a sí mismo? Significa que no vas a hacer lo que tú quieras, sino lo que tu Señor o tu Maestro quiere que hagas. Tú no eres el amo, tú eres un discípulo. Discípulo, ¿qué es eso a propósito? ¿Cómo sabes tú que eres un discípulo? ¿Has tomado esa determinación de negarte a ti mismo para ser discípulo de Jesús? Bueno, el diccionario dice que discípulo es un aprendiz. Pero se extiende un poquito más y dice que un discípulo es alguien que sigue a otro y que se somete a la disciplina o enseñanza de la persona a la cual sigue. Y aquí esta definición nos hace ver una cosa importante: sometimiento. Sometimiento es lo mismo que obediencia. Se somete a la disciplina o enseñanza de la persona a la cual sigue. Y esto es importante tener en claro en todo momento. ¿Por qué? Porque cualquiera puede decir: yo soy del Señor, o soy discípulo del Señor. Pero la realidad es que en este mundo hay muchos falsos discípulos. Y yo creo que el problema principal de la iglesia de nuestro tiempo es que está llena de creyentes y casi vacía de discípulos. Llena de personas que dicen que creen en Jesús, pero que viven sin obedecer la voluntad de aquel que llaman Señor. Por eso a estos mismos discípulos el Señor les dijo en otra ocasión: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Estos dos versos deberían de inquietarnos, porque nos hacen ver que no es lo que decimos lo que importa, sino lo que hacemos. Muchos me dirán: Señor, Señor. Pero Él dice: apártense de mí, jamás los conocí. El jamás los conocí indica que estas personas que le llaman Señor y no se someten a Él,
Nunca tuvieron una relación personal con Él. Lo que decimos o lo que deseamos no es lo que importa. Lo que importa es la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 7, verso 21, el Señor da palabras similares a las que acabamos de leer. Cuando le dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que toda confesión de fe en Jesús como el Señor, o el reconocimiento de su señorío, debe resultar en obediencia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice el Señor, ese es el que me ama. El que los tiene y los guarda, o sea, el que los tiene y los obedece. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. O sea, que lo que realmente importa es la voluntad de Dios, no lo que decimos, ni lo que queremos. Y por último, en este pasaje, el Señor nos recuerda que Él es un Señor o un amo agradecido y justo. Un Señor que siempre recompensa a sus siervos fieles. En ese mismo capítulo de Mateo, en el verso 27, el Señor dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada uno según su conducta. No dice que lo recompensará de acuerdo a su profesión de fe. No dice que lo recompensará porque le llamaron Señor. Lo recompensará conforme a su conducta o a su obediencia. Y ese Señor agradecido y justo es el mismo que nos promete estar en su gloria. En el verso 28 el pasaje concluye diciendo, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Esa es una de las promesas más lindas que Dios nos ha dado. Como cuando dijo, voy pues a preparar un lugar en la casa de mi Padre para que donde yo esté vosotros también estéis en la gloria del Señor. Ahora, en los siguientes 20 minutos vamos a conversar un poco respondiendo a estas preguntas. Número 1, ¿por qué la respuesta de Jesús a Pedro en el verso 23 fue tan fuerte? Número 2, ¿por qué crees que Jesús le dijo a Pedro, me eres piedra de tropiezo? Número 3, ¿en cuáles áreas de tu vida tú eres piedra de tropiezo a otros creyentes? ¿Y en cuáles áreas de tu vida eres piedra de tropiezo a otros que no son creyentes? Número 4, ¿de qué manera, entre comillas, las cosas de los hombres, como dice el verso 23, o las ganancias de este mundo, verso 26, pueden tentar al creyente a desobedecer a Dios? Número 5, si comparas tu vida espiritual con un juego de béisbol, de fútbol, mejor, quizás sería mejor. Sí, de fútbol había escrito. ¿Dónde te encuentras en este momento? ¿Eres simplemente un espectador? ¿Estás calentando la banca?
¿Estás jugando en la delantera? ¿Estás jugando en la defensa? ¿O estás entre los lesionados? ¿Y por qué? Y número 6. Aparte de orar por ti, ¿cómo pueden ayudarte los miembros del grupo en que te reúnes para que te reintegres al juego? Estamos usando de ejemplo un juego de fútbol. Si solamente estás viendo, si solamente estás calentando, si estás lesionado, ¿cómo pueden los hermanos de tu grupo ayudarte a reintegrarte al juego? Y después de que hayamos contestado esas preguntas, vamos a concluir con una oración breve de cada uno de los miembros del grupo, pidiéndole a Dios que le ayude a obedecer en una de las áreas en que estás desobedeciendo. Entonces cada uno se examina y pide ayuda a Dios. Señor, ayúdame a vencer esto o esto otro. Y con eso concluiremos el estudio de esta noche. Esperamos verte la próxima semana a la misma hora. Que Dios te bendiga y que pases buenas noches.